de dinámica de fluidos computacionales, pues aporta mucha información basado en todas las ecuaciones que se han desarrollado previamente. Esa parte de las ecuaciones que utiliza el método de dinámica de fluidos computacionales es muy interesante porque pues genera información que primero pues es difícil, pues un poco complicado procesar porque es mucha información, y por otro lado también es a veces difícil de comprender porque si no entiendes la base teórica o la base analítica, pues a veces resulta complicado que puedas dar el siguiente paso, ¿no? Entonces, en el flujo de tuberías, primero, vimos la sesión pasada que hay una consideración importante en el régimen de flujo que tiene esa tubería. Mencionábamos que hay el régimen laminar, también el régimen turbulento, y entre esos dos regímenes hay uno que es el régimen transición. Y hay una característica que nos permite saber en qué tipo de régimen es en el que estamos trabajando. Uno de ellos es el número de Reynolds, ¿no? Que es un número adimensional y que pues relaciona las fuerzas inerciales y las fuerzas de viscosidad eh, para poder, no quisiera ponerlo de esos términos, pero para poder catalogar, ¿verdad? De acuerdo a las características de geometría, de velocidad, del fluido, incluso mencionaban por ahí temperatura, pero esa no está representada en la ecuación. Pues para poder conocer en qué rango o cuál es el número de Reynolds y de esta manera poder catalogar nuestro régimen de flujo en alguno de estos tres que he mencionado. Entonces, siguiendo con esa misma temática, en las tuberías hay una zona o una región de entrada. Esta región de entrada se considera como eh, pues sobre todo en tuberías circulares. Estoy preparando la práctica que habíamos mencionado la vez anterior. Va a ser muy interesante hacerla. La idea es hacerla la próxima semana. Entonces, pues en complemento con todo lo que estamos haciendo, pues nos va a ayudar un poco más a entender eso. Entonces, eh, esta región de entrada, digamos que nos... voy a poder escribir. Bueno, en fin. Voy a estar seleccionando solo de esta manera y pues a ver si puedo después ir seleccionando algunas cosas. Fíjense que esta parte de la región de entrada del fluido a una tubería, hay una capa que provoca que las partículas del fluido en las capas adyacentes frenen gradualmente, como resultado de la fricción, ¿verdad? Eso es algo normal y es algo que ya habíamos mencionado, ¿no? La velocidad, las zonas adyacentes a la tubería, pues resulta prácticamente cero, ¿no? Porque en esa parte no hay velocidad. Luego, ¿cómo se llama esta zona? La región del flujo que se sienten los efectos de los esfuerzos cortantes viscosos provocados por la viscosidad del fluido se llama capa límite de velocidad o solo capa límite. Bueno, ¿y a dónde nos lleva esto, verdad? Nos lleva a un perfil de entrada de una tubería en donde viene un fluido desde algún contenedor, desde alguna zona diferente. Entonces, para explicarlo un poco mejor, tenemos que esta región de la tubería se divide en, en dos partes, ¿no? La región de capa límite y la región de flujo central y rotacional.
Entonces, ¿cuáles son esas dos regiones que al menos aquí pues no se identifican, ¿no? No las podemos verificar. Vamos a la siguiente diapositiva para evaluarlo mejor. Resulta que la región de entrada a la tubería hasta el punto en donde la capa límite emerge de las líneas centrales se llama región de entrada hidrodinámica, que sería toda la parte desde donde entra la tubería hasta esta línea que tenemos acá, ¿verdad? Región de entrada hidrodinámica. ¿Qué pasa ahí? Hay dos zonas. Una zona que es la que está más pegadita al tubo, que esa sería la zona de capa límite de velocidad. Y la parte central sería como región de flujo eh, central o irrotacional, que es el que veíamos hace un momento. Un momento. Eh, Miren, denme un momento de responder un mensaje porque me están localizando de algún lado. Un momento, por favor. Bien, perdonen. Digamos, me había quedado en que las dos zonas en la región de entrada hidrodinámica, una de ellas es la capa límite, que sería como una donita que se va haciendo más grande conforme te vas alejando de la entrada del tubo, hasta donde se pierde, ¿no? Que sería en la parte donde están las dos zonas que mencionábamos antes. A esta longitud se le llama la longitud de entrada hidrodinámica, LH. Longitud de entrada hidrodinámica. Bueno, vamos. Mande. Ujú. Ah, bueno. Hay una zona de no deslizamiento que es la parte rotacional, ¿no? ¿Sí se los definió de esa manera? ¿O invísida, fluido invísido? ¿Ya no le suena? Ah, bueno. Y ahora menos. Y ahora menos. Sí, creo que aquí lo mencionaba, ¿no? La zona de no deslizamiento. Debido a la condición de no deslizamiento, las partículas de fluido en la capa de contacto con la superficie de tubería se detienen por completo. ¿Sí? Pero esto pasa aquí a la orillita del tubo, ¿no? Entonces, fíjense, ¿cuál es la diferencia o realmente qué es lo que pasa aquí? Antes de ver la parte de la región de entrada hidrodinámica, veamos
perfil de velocidad totalmente desarrollado, que es el que tenemos de este lado, ¿no? En la zona de región hidrodinámicamente desarrollada. ¿Qué es lo que pasa ahí? La zona de máxima velocidad está justo en el eje de la tubería. Sería, pues, tiene una forma eh, para, de parábola, donde el máximo está en el eje y el mínimo está en las paredes. Y en esas zonas, pues la velocidad realmente es prácticamente cero, porque ahí hay una zona de no deslizamiento, justo lo que mencionas. Entonces, cuando el flujo ya está desarrollado, tiene esta característica. Pero ¿qué pasa antes de esa parte? Antes de esa parte, pues sí, hay una zona en la que todavía el flujo es muy bajito, sobre todo en las paredes, pero también si se dan cuenta el perfil de velocidad que va desarrollando en la zona eh, de la región de entrada hidrodinámica, si se dan cuenta es muy diferente, ¿no? Y vean cómo se va ajustando, digamos que está chato, ¿no? Está paralelo, pero después las zonas pegadas a las tuberías se van retrasando, ¿no? Se van retrasando y en la parte central, que es donde está la zona del flujo irrotacional, en esa zona, pues se va manteniendo todavía media chata, así hasta que termina por salir y desarrollarse completamente. No sé si esta parte del no deslizamiento queda clara, ¿no? Que esa zona está pegada a la tubería y pues ahí hay prácticamente velocidad cero, ¿no? Luego, ya mencionábamos la región de entrada hidrodinámica, ahora en la siguiente parte, la región hidrodinámicamente desarrollada o totalmente desarrollada o con el perfil de velocidad totalmente desarrollado. De ahí para adelante, esa es la condición que va a mantener la velocidad, el fluido interno de la tubería. ¿Sí? Esta zona es importante porque nos refleja varios aspectos. Y la pregunta sería, ¿por qué el perfil de velocidad está medio chato en la zona de entrada, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Entonces, vamos un poquito más adelante donde lo vamos a poder entender un poco mejor. Resulta que el perfil de velocidad en la región totalmente desarrollada, que es la que estábamos viendo hace un momento, es parabólico en flujo laminar y un poco más plano, o sí, o, como les estaba diciendo, un poco más chato, ¿no? En el flujo turbulento debido al movimiento de vórtices y a la mezcla vigorosa de la dirección radial. El perfil de velocidad promediado en el tiempo permanece invariante. La velocidad promedio en general en los dos casos es la misma. Pero la diferencia pues es esa, que que el perfil de flujo está muchísimo más plano, que es lo que tenemos justamente en la zona de entrada. ¿Qué quiere decir? Pues que seguramente en esa zona, en esa parte que vemos eh, entre las dos, esta parte de región de flujo rotacional, pues ahí hay una zona de flujo turbulento. Ahí seguramente hay más vórtices porque obviamente está entrando de una zona diferente de volumen a una tubería, ¿no? Entonces el flujo pues se ajusta, trata de adaptarse para poder entrar a esa tubería y después pues permanece ya con un perfil de velocidad desarrollado. Dígame. A ver, ahí va. Ah, ok. Bueno, estamos hablando del perfil de velocidad. ¿Sí? O sea, a lo mejor si le escarbamos un poquito ahí y en lugar de presentarte
una gráfica de perfil de velocidad, a lo mejor si buscamos eh, una gráfica con vectores, pues ahí probablemente podríamos ver un cierto desorden en el flujo. ¿Sí ves? Pero al final de cuentas, ese desorden va en una dirección, va en la dirección de la velocidad promedio. Entonces, pues es pues aquí mismo lo dice, ¿no? El perfil de velocidad promediado en tiempo permanece invariante cuando el flujo está totalmente desarrollado, y es en el mismo caso de cuando el tubo está, de cuando el flujo es turbulento. Entonces es una representación diferente lo que tenemos aquí de lo que veíamos en la sesión anterior. ¿Te acuerdas de los vórtices que vimos en alguna de las imágenes? Al final, justamente, entonces, acuérdate que en el proceso que estamos viendo hay algunas ecuaciones que nos dominan el sistema, que son las ecuaciones de conservación de energía y una muy importante que es la ecuación de conservación de masa. Entonces, si estás metiendo por un lado una cierta cantidad de fluido, por el otro lado también tiene que salir la misma cantidad de fluido, no se puede quedar atorada ninguna. Entonces la velocidad promedio en las diferentes zonas, aunque sean de diferente sección, me refiero a que sea un tubo más gordo o un tubo más delgado, va a fluir por ahí lo mismo. Obviamente va a ir cambiando las velocidades en las diferentes zonas, pero también el caudal va a ir cambiando. Entonces, al final de cuentas, el sistema de ecuaciones de conservación de masa se debe de mantener. Entonces, a lo mejor podría sonar un poco confuso esto, pero yo intentaría que en la sesión de práctica, pues, le podamos encontrar un poco más de explicación a esta parte. ¿De acuerdo? Entonces, la velocidad o el vector o el perfil de velocidad es una función del radio de esa tubería. Entonces, por eso tenemos aquí que la hidrodinámicamente desarrollado, la velocidad está en función de estas ecuaciones. Sobre todo cuando está en la posición del radio, cuando es cero, pues la velocidad sería máxima. Bien, ahora hay varios aspectos importantes. Dice que la longitud de entrada hidrodinámica eh, pues está definida por LH, ya lo vimos antes, pero a esto corresponde una longitud específica. Y hay algunas aproximaciones o hay algunas ecuaciones que nos permiten determinar de qué longitud de entrada estamos hablando para el sistema que estemos considerando, ¿no? Entonces, para fluido laminar sería aproximadamente 0.05 del número de Reynolds por D, por el diámetro de la tubería. Para flujo turbulento, un poquito más raro, 1.358 por el diámetro, por el número de Reynolds, en el diámetro a la 1/4. Y luego, para temas prácticos, ¿no?, de ingeniería, a veces es suficiente con considerar 10 veces el diámetro para determinar la longitud de la entrada hidrodinámica. ¿Por qué es esto importante? Porque a lo mejor necesito instalar un manómetro o un sistema de medición, y justo en esa zona de entrada tal vez no es conveniente colocar un medidor, ¿no? Porque nos podría estar dando información inapropiada o que no corresponde al resto de la tubería. Entonces habría que tener esto en cuenta para salvar esta parte y colocarlo más adelante, ¿verdad? Entonces decíamos que eh, esa distancia LH la podemos determinar con las ecuaciones que vimos antes, y a partir de ahí, pues ya la variación
en el flujo desarrollado ya prácticamente es mucho más cerrada, ¿no? Decía en la diapositiva anterior que prácticamente sería de una variación del 2%, prácticamente nada. Entonces ahí consideramos que nuestro sistema, pues ya pasamos por la región de entrada. Y es otra vez, se dan cuenta, es la misma imagen que vimos antes, pero ahora representando la longitud de entrada en la zona de flujo irrotacional, la zona de capa límite, y en donde se intersectan, pues hasta ahí es la zona de entrada. Bien, de esta manera, pues ahora sabemos que hay una zona de entrada, una zona de perfil de flujo totalmente desarrollado, y podemos determinar de qué longitud puede ser esa zona. Entonces, es importante mencionar que el flujo laminar totalmente desarrollado para partículas de fluido se desplaza a una velocidad axial constante a lo largo de la línea de corriente y el perfil de velocidad. UR permanece invariante en la dirección del flujo. Si la velocidad es constante, entonces pues no hay aceleración, ¿no? Porque el flujo está estacionario y totalmente desarrollado. También no hay movimiento en la dirección radial, por lo tanto los componentes de velocidad en esta dirección normal al flujo es cero en todas partes. Es decir, pues obviamente no la dirección del flujo está en el sentido de la tubería. Si es velocidad constante, no hay aceleración. Bien, entonces, en el flujo en tuberías, aquí podríamos, ¿se acuerdan que hicimos la deducción de las ecuaciones de Bernoulli? Pues para esta parte del flujo en tuberías y determinar la velocidad en la tubería, pues haríamos algo parecido, donde tomamos una diferencial del volumen, una diferencial en radio y una diferencial de desplazamiento. Hacemos las consideraciones de las ecuaciones de las fuerzas que intervienen en esa diferencial, mediante unos arreglos, consideraciones matemáticas, anulando algunos términos, resolviendo alguna ecuación diferencial y resolviendo un par de integrales, encontramos que el perfil de velocidad UR es igual a 2 veces la velocidad promedio por 1 menos la distancia en la que queremos conocer la velocidad, R minúscula al cuadrado, entre el radio de la tubería al cuadrado. ¿Sí? De esta manera, pues podemos saber que la velocidad máxima es igual a 2 veces la velocidad promedio. La velocidad máxima, pues que se encuentra en el eje del tubo, pues va a ser 2 veces la velocidad promedio. Créanme, esta parte de la ecuación no la quise exponer aquí. Qué bueno que no lo hice porque no hubiera podido escribirla. Bueno, no, a lo mejor sí. Bien, ahora, una vez que tenemos un poco más claro la parte del flujo en tuberías, ahora hay un aspecto importante. Resulta que platicado sería como, no sé si ustedes han visto que a veces en su, bueno, no sé si tengan tinaco, antes, qué feo se escucha eso, cuando yo era pequeño, cuando yo era niño en mi casa, ¿no? Pues no teníamos tinaco y dependíamos de la presión de la red de agua potable. Entonces, pues a veces no salía un chorrito de agua, ¿no? No salía nada. Y eso pues decían, y es que se cayó la presión. Y bueno, pues en esos entonces uno no entendía esa parte, ¿no? Simplemente salía un chorrito y pues decían, no hay presión. Entonces, ¿por qué pasaría eso? Pues por toda la red de tubería hay un sistema de bombeo que alimenta toda la red de tubería para que llegue el fluido hasta el último rincón, ¿no? Entonces, cuando hay algún problema o una caída de presión o alguna abertura, pues se pierde la presión y no llega hasta donde debe llegar. Entonces,
Esto es algo bien interesante y muy importante en los sistemas de tuberías, esa caída de presión. ¿En qué consiste? Pues es un diferencial de presión sobre una diferencial de distancia, que en términos llanos es igual a la presión en un punto 2 menos la presión en un punto inicial 1 entre la longitud. Y eso pues lo estaríamos definiendo como la relación que tenemos en una diferencia de presión por una longitud de tubería. Entonces, la caída de presión para flujo laminar se puede expresar como delta P es igual a P1 menos P2 y es igual a 8 veces la viscosidad por la longitud por la velocidad promedio sobre el radio de la tubería al cuadrado. O también como 32 por la viscosidad, por la longitud, por la velocidad promedio entre el diámetro al cuadrado. Y de esta manera podemos sacar una delta P, una caída de presión. Entonces, ahora también podemos conocer un fenómeno que se llama la pérdida de presión. La pérdida de presión es un poquito diferente a lo que vimos antes. ¿Por qué? Porque en un delta P o un delta PL, pérdida de presión, donde interviene una F como factor de fricción de Darcy. Ojo con esto porque lo va a cobrar mucha relevancia en las siguientes sesiones que veamos. Ese factor de fricción por la longitud de la tubería entre el diámetro, por la densidad del fluido, por la velocidad promedio al cuadrado sobre 2. Esa sería la pérdida de presión. Que hay una parte correspondiente o que es proporcional a esta pérdida de presión como la pérdida de carga, HL. Esta HL pues refiere a a la caída de presión, pérdida de presión sobre la densidad por la gravedad. Sería prácticamente la misma que teníamos antes, solo que agregamos la parte de gravedad. Entonces, esta parte del factor de fricción de Darcy, pues es F igual a 8 veces el esfuerzo cortante del fluido entre la densidad por la velocidad promedio al cuadrado. Todas estas ecuaciones son bien importantes, pero yo creo que le vamos a entender o vamos a entenderlas mejor ahora que empecemos a hacer algunos ejercicios y que entendamos mejor de qué se trata. Todo esto va relacionado con que en una tubería, si tenemos X distancia de tubería en la cual tenemos conexiones, codos, válvulas, etcétera, etcétera, todos esos elementos representan una carga adicional al sistema de bombeo, al sistema que está llevando el fluido a través de un lugar a otro, ¿no? Entonces, si representan una carga, quiere decir que la presión con la que yo estoy impulsando el fluido desde la entrada probablemente no sea la misma después de varios accesorios de este tipo. Y eso es lo que estamos intentando explicar. Es importante que esta parte, al menos hasta este punto, la vayamos visualizando, porque, bueno, para entender un poco mejor esto, como les digo, lo vamos a ir explicando poco a poco, pero es importante esa parte. Entonces, resulta que este factor de fricción lo podemos calcular, por ejemplo, para tubería circular, simplemente como con esta ecuación, ahí haciendo algún arreglo, pues simplemente encontramos que para tubería circular 64 entre el número de Reynolds ya nos puede producir el factor de fricción que podemos tomar en consideración. Si se dan cuenta, el factor de fricción en tubería circular solamente depende del número de Reynolds, depende de si es un flujo laminar, turbulento o en transición. No le importa si el
tubo está muy rugoso internamente o qué tipo de tubo es. Simplemente depende del número de Reynolds. Luego, en el caso de la pérdida de carga, que es HL, ya lo habíamos visto antes, esto quiere decir que representa altura adicional que el fluido necesita para elevarse por medio de una bomba con la finalidad de superar las pérdidas por fricción en tubería. Esta variable es muy importante cuando se calcula en sistemas de bombeo, porque en muchos casos está dado directamente en carga de presión, ¿no? Es columna de líquido. Y de esta manera es como la podemos identificar con la ecuación que está aquí, que ya habíamos mencionado previamente. También la potencia de bombeo necesaria para superar la pérdida de carga se determina a partir primero del flujo volumétrico y luego de la caída de presión, que finalmente nos representa el flujo másico por la gravedad por la pérdida de carga. Entonces con esto podemos conocer la potencia de bombeo. Y en este caso, para la velocidad promedio del flujo laminar en tubería horizontal, tendríamos la primera ecuación, velocidad promedio, puede hacer la simplificación apropiada. Tenemos caída de presión por el diámetro al cuadrado entre 32 por la viscosidad por la longitud. Y en el caso del flujo volumétrico, finalmente tenemos la pérdida de presión por pi por diámetro a la cuarta por entre 128 por la viscosidad por la longitud. Y esta ecuación se conoce como la ley de Puiseux. Bueno, no ando muy bien en francés, pero por ahí va la pronunciación. No sé si alguno de ustedes sepa francés, pero por ahí va. Luego, y esto es para tubería horizontal. Para tubería horizontal podemos calcular la velocidad promedio y el flujo volumétrico. Pero pues no toda la tubería es horizontal, ¿no? También tenemos tuberías a diferentes ángulos. Y cuando tenemos diferentes ángulos de tubería, siguiendo el mismo principio con el que determinamos las velocidades previamente, aquí lo vamos a tener a un ángulo. Con ese ángulo utilizamos la ecuación de Bernoulli y podemos determinar la caída de presión P1 menos P2 en términos de todos los elementos que veíamos antes. Para ello, pues en tuberías inclinadas, la velocidad promedio, la ecuación de la velocidad promedio cambia a esta forma, donde interviene ya un seno de teta, y el flujo volumétrico también cambia a esta forma con un seno de teta, en el cual si es flujo colina arriba, o flujo hacia arriba en una tubería inclinada, pues se consideran estos teta mayor que cero y el seno de teta mayor que cero también. Y el flujo colina abajo, teta menor que cero y el seno de teta menor que cero. Bien. Finalmente, para esta parte del tema, veíamos que pues estos factores de fricción F pues son diferentes para diferentes tuberías. Ya habíamos comentado que para una tubería circular el factor de fricción pues depende del número de Reynolds, 64 entre el número de Reynolds. Pero para tuberías, por ejemplo, en rectángulo o elipse o triángulo, habría que tomar en cuenta estas otras factores de fricción, ¿no? Para el rectángulo se utiliza A entre B. Si esa división da 1, 2, 3, 4, 5 hasta 8, infinito, pues se utiliza esta corrección de factor de fricción. Para una elipse, pues esta otra de acá.
para triángulos, pues estos de aquí. Vamos a hacer algún ejercicio considerando estos datos para meterle más punch al ejercicio. No sé si desde todo lo que estamos viendo hay alguna observación, hay algún comentario o algo que quieran aportar. A ver. Ah, ya ves. Piensas que no, pero sí. Pues mira, ahí dice que son tuberías de triángulo isósceles. Entonces, si ese triángulo, el teta que vemos ahí, sería solamente del ángulo superior, los otros dos deberían de ser iguales, ¿no? Entonces, ¿dónde se aplican estas tuberías? Pues quién sabe, ¿no? Pero si lo están tomando en cuenta es porque en algún punto se utilizan. Eh, pues no vayamos tan lejos, pues también vamos a considerar este tubo triangular en nuestra simulación de la próxima semana, ¿no? Fíjense que todo esto bueno, es que ahora tenemos más herramientas y podemos saber, podemos averiguar, ¿no? Podemos averiguar más cosas y darle sentido a todo lo que podría ser incógnita, ¿no? Para nosotros. A mí me atrae mucho, me llama mucho la atención esto porque pues ya no te puedes, realmente ya no te puedes quedar con dudas, ¿no? Si eres proactivo y te interesa resolver detalles que a lo mejor se te quedan en la mente un rato, pues yo creo que está genial, ¿no? Que se pueda hacer este tipo de ejercicios en paralelo con lo que estás estudiando, ¿no? Para poder sacar más conclusiones. No quiero sonar old fashion, pero pues yo creo que a mí me hubiera gustado mucho entender esto desde un punto de vista más práctico. Y creo que la simulación nos ayuda mucho a esa parte, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes ya llevaron simulación mecánica o la están llevando, ¿no? Con el doctor Luis del Llano. Ah, sí, sí, sí. Utilizamos SolidWorks. Pues es que eso también aporta un montón, ¿no? Ya te das cuenta de cómo reaccionan componentes, qué tipo de esfuerzos se generan y pues eso, al menos en mi caso, que soy mecánico, pues me hubiera ayudado mucho a entender otros aspectos, ¿verdad? Pero pues en ese entonces, pues nomás había que creerle al maestro cuando nos decía qué pasaba, ¿verdad? En fin, Ándale, sí. no entremos en detalles porque me pongo nostálgico. Eh, Pues miren, ahora queda hacer un par de ejercicios. Si les parece bien, vamos a aplicar las ecuaciones que hemos estado viendo. Y pues nada, ver qué tal nos va. Voy a parar un lienzo. No sé si tomaron nota de las ecuaciones, pero ahí las vamos comentando conforme vayamos avanzando. ¿Y usted escribe con el mouse? No, Ay, con razón. Ah, bueno, es que yo intenté con el mouse y no, está muy, muy pelado, muy difícil. es difícil, ¿eh? No se entiende. Sí. No, yo tengo una tablet y mi lápiz. Ah, ya, Entonces, con razón. es que eso como un mousepad, ¿no? Y este es el lapicito que utilizo.
A mí me ha funcionado bastante bien porque, pues ahora con este tema de que está uno encerrado, eh, pues en las reuniones que hemos tenido a veces, ¿no? Cuando hay que explicar algún tema técnico o algo así, pues resulta muy complicado tratarlo de explicar con palabras o algo, y ya saben, ¿no? Que un dibujo dice más que 1000 palabras. Entonces, pues ya preparo aquí algo y lo trato de dibujar. Eh, Tengo la ventaja que mis garabatos a veces se entienden bien, entonces pues resulta más explícito eso, ¿no? Sí, qué mejor. Oh, órale. Y bueno, estos son como las tabletas que utilizan los diseñadores gráficos para hacer sus dibujos. No sé si han visto por ahí, investiguen un poco en esa parte y van a encontrar que son muy socorridas realmente. Hay de muchos sabores, ¿no? De muchos precios y que más avanzadas y de todo. Yo creo que yo tengo la más sencillita, pero pues me ha funcionado bastante bien. Entonces, sigamos. Dice aquí que vamos a evaluar cómo es el flujo en unas tuberías, ¿no? El flujo es de petróleo a 20 grados con una densidad por aquí, con una densidad de 878 kilogramos por metro cúbico, con una viscosidad dinámica de 0.200 kilogramos sobre metro por segundo, que fluye de manera estacionaria a través de una tubería de 5 centímetros. El diámetro es de 5 centímetros o de 0. ¿Qué es aquí? 0,5 metros. ¿Verdad? Me van corrigiendo si hay algo que no queda bien. Luego dice, la presión de entrada y la presión de salida de la tubería se miden en 700 P1, 345 kilopascales, P2, 97 kilopascales, respectivamente. Determine la razón de flujo de petróleo a través de la tubería si se supone que la tubería está A, horizontal, B, inclinada 15 grados hacia arriba y C, inclinada 15 grados hacia abajo. También verifique que el flujo a través de la tubería es laminar. Pues vamos a ver, ¿no? Primero vamos por el caso A, pero antes de ello, conocemos que es un tubo directamente. Ahí se considera que el flujo ya está desarrollado. Y bueno, pues vamos a determinar, creo que las cosas que nos van a llevar a donde necesitamos primero, ¿no? A lo mejor necesitamos saber la delta P, sería algo así como P1 menos P2, 145 menos 97. También el área de la tubería circular, pi por diámetro, cuadrado sobre 4. A ver, aquí tengo mi calculadora. 745 menos 97
hectopascales. Luego, pi por diámetro, por diámetro 0.05 al cuadrado 4. Esto sería en algo así como 0.1. No. 0.00196 metros cuadrados. Muy bien. Entonces, dice aquí que esto parece A en lugar de delta en lugar de A. Ya tenemos estos dos datos. Y ahora sería bueno saber el flujo en la condición horizontal. Veamos nuestra ecuación anterior. Vamos a la presentación. Podemos utilizar esta que está aquí, el ángulo de inclinación pues es 0, o también podemos utilizar esta que está acá, que realmente parece que es igual. Si les parece bien, utilizamos la del ángulo, que es pues la que podemos ir cambiando el ángulo que tiene, ¿no? Dice que es flujo volumétrico va a ser igual a radio de presión menos la densidad por la gravedad por la longitud por el seno de θ por pi por diámetro a la cuarta. Todo esto sobre 128 mu L. ¿Tenemos L? ¿Es que no tenemos L? ¿No? A ver. De diámetro y 40 metros de largo. Ah, aquí me faltó la L. L igual a 40 metros. En este caso, pues θ va a ser igual a 0, por lo tanto, si θ es igual a 0, todo este factor, ¿eh? Todo esto se hace 0. Entonces, de aquí vamos a ver que el flujo volumétrico va a ser igual a delta P, que vale 648 kilopascales. Esto yo creo que lo ponemos por 10 a la 3 newton sobre metro cuadrado, ¿no? ¿Verdad? Menos esta parte ya no queda, por pi por el diámetro 0.05
cuarta sobre 128 por la densidad es 0.800 kilogramos metros por segundo por 40 metros. ¿Me ayudan con esa operación en lo que corrijo aquí esto? Pues a la 648 por exponente a la 3 por pi por a la 4. A ver, 3 a la menos 3. Y los demás Punto son 10. 63 por 10 a la menos 3. 63. A ver, uno dijo 3 por 10 a la menos 3. ¿Quién más? ¿3.10? 63. ¿A la qué? En mi caso también me sale igual. Ok. 3.10, 63 por 10 a la menos 3. 2. Falta, creo que Jorge. A ver, ¿cuánto sale a ti? Lo mismo. Ah, pues ya estamos. 1063, 11095. Ajá. Ya estamos, ¿no? Eh, Entonces, esto es algo Sería así. metros sobre segundo. A ver qué unidades. No me digan que metros por segundo, porque, hijo, eso se me hace que. A ver, denle una reflexionada. Tenemos Newton sobre metro cuadrado. Luego tenemos metros cuartos, ¿verdad? ¿Sí? Por la cuarta. Entre kilogramos sobre metro por segundo por metro, ¿no? ¿Qué es igual a esto? Kilogramos, metros. Ahí, vamos aquí. Bueno, vamos a expandir los newtons. Newtons son kilogramos, metros sobre segundo cuadrado, ¿no? Luego acá tenemos kilogramo, metro sobre metro por segundo. Entonces, de aquí, estos de aquí los quitamos. ¿Están de acuerdo, no? Estos con estos los quitamos. Luego, uno de aquí con uno de aquí se quitan estos de acá, ¿verdad? Entonces nos queda algo así como metros cuartos sobre metros por segundo, ¿no? Y luego de aquí, pues uno de estos se va con el de abajo, ¿no? Metros cúbicos por segundo. ¿De acuerdo? Entonces, acuérdense, si es flujo volumétrico, es un volumen por un tiempo. Volumen por tiempo, ¿no? Metros Me cúbicos faltó por... el exponente. Ujú. ¿Mande? Sí, sí, ahí me había ido con la finta, pero sí, Muy me bien, faltó. perfecto. Excelente, excelente. Bueno, esta es la aplicación de la ecuación que ya veíamos. Yo creo que no hay dudas ahí. Si hay alguna duda, por favor me lo indica, ¿no?
Antes de pasar a la siguiente, vemos aquí que para la siguiente, que es B, vamos a cambiarle color. Sería inclinada en teta igual a 15 grados, ¿no? Entonces aquí, pues sí, la ecuación sería la que vimos antes, nada más que ahora habría que considerar ese ángulo, ¿no? Con teta igual a 15. A ver, pues vamos a darle. El flujo volumétrico sería algo como 648 por 10 a la 3 Newton metro cuadrado, menos ρ. ¿Cuál es la densidad? La densidad eran 800, ¿no? 800 kilogramos por metro cúbico. La gravedad es 9.81 metros por segundo. Cuadrado por la longitud de 40 metros por el seno de 15. Y esto es por pi por el diámetro 0.05 a la cuarta. Todo esto entre 128, 0.8, que era kilogramos sobre metro por segundo por la longitud. Está más largo, no, a ver. Ayúdenme con esta operación. Menos 888 por 9.81 por 40 por el seno de 15. ¿Cuánto les dio? Es algo muy raro. Pues yo creo que eso. A ver otra vez, perdóname. A ver, los demás compañeros, por favor, podrían aportar. Sí, sí, salió también a mí eso. 2.67, 39.88. Por 10 a la menos 3. Sí, está bien. Ok, gracias. Pues yo no sé por qué no me salió eso, pero me salió algo muy raro. Sintaxis error. Creo que yo puse Pues, mal un paréntesis. pues yo creo que yo también, porque no. ¿Quién sabe qué me está poniendo aquí? Bueno, ya bajó mucho.
Déjenme intentar otra vez, porque si me quedo con este error, no voy a poder dormir. 888,981 por 40 por el seno de 15. Por pi por 0.05 a la cuarta. Por seno de 15. Por pi por 0.05 a la cuarta. Ahí está. Entre, pues quién sabe qué hice mal. 0.8 por 40. Correcto, muy bien, excelente. Bueno, habiendo pasado este trago amargo, sigamos a el siguiente, ¿no? Que sería el C. ¿Qué color? Otro color. C sería inclinado. Z igual, pero menos 15, ¿no? Está para el otro lado. Y bueno, ya no voy a poner la ecuación. Vamos a irnos directo a los resultados, los datos, ¿no? Si quieren, ayúdenme con la operación en lo que yo le escribo aquí para que no se nos pase. Menos 888 por 9.81 por 40 por seno de menos 15. Todo esto entre por pi por el diámetro a la cuarta. Entonces aquí igual a, ¿cuánto les da? Acá. $3.53. ¿Qué más? 86 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. ¿Vale? Sobre, bueno. Pues sí, bueno, es como sí sé que no está bien dicho, pero luego nos pone que es como kilómetros por hora, ¿no? Y no es por hora, es sobre hora, ¿verdad? En fin. Sí, sobre todo para alguien que a lo mejor no le va agarrando mucho la onda, ¿verdad? Dices, ¿qué pasó? Pues aquí, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo que por? Y pues ya no. Exacto. Profe, yo ahí difiero. eh, Dígame. Me da otro resultado, Ah, caray. A ver. pero me imagino que es el de Pedro, porque a mí me da 432.32 por 10 a la menos 6. A Entonces, la menos 6. Ah, sí. caray.
pues lo corroboramos si quieres. No sé, por ahí Pablo no nos confirmó, no sé cómo. Y Es, bueno, en mi caso me salió igual 3.53, 38.63 por 10 a la menos 3. O ah, sea, lo que tenemos ahorita ahí en la pizarra es el resultado que me sale. perfecto. Pues a lo mejor tiene sentido. Vamos a ver. O sea, si lo analizamos lógicamente, pues tendría sentido, porque prácticamente todos están en el orden del 10 a la menos 3. Habría que ver nada más la operación que hizo, creo que es Jorge. A ver, vamos a darle una repasada y si encuentras por ahí un detalle, pues ya lo comentamos, ¿no? Pero sería seno de menos 15 por pi por a la cuarta. 18. Ah, ya vi mi error. Bueno, es que en el inciso C, en la primera parte de la ecuación dice 648 por 10 a la menos 3 Es verdad, es a la 3. y es a la 3. Entonces, en un intento de rectificar, porque en un principio también me salió otro resultado, agregué el por 10 a la menos 3 y fue que se fue muy lejos, pero ya. ¿Y ya te dio? Porque a mí Y, ahí ya le cambié el menos 3 y ya se fue por otro lado. Que creo que. no, a mí sí, a Órale, mí sí ya me dio. excelente. Porque yo acá ya la regué. Sí, Órale. Am, sin comentarios, mejor digamos. yo también tenía mal el exponente eh, de a la cuarta Sí, y por eso me daba otro error. No sé si por ahí esté su detallito. pues es que estoy tratando de ver por qué no. Lo que pasa es que si lo hago por separado, sí obtengo el resultado, pero como lo quiero hacer todo en una sola operación, me sale 648,000. Pues no. ¿No lo tienen en radianes? Ya me fijé, no está en radianes. Bueno, Mm. miren, ahí ya son 3 contra uno, entonces yo creo que estamos bien. Ahora, tenemos pues los tres datos de flujo volumétrico, ¿no? En horizontal, pues parece que. ¿Cuánto nos da en horizontal? Pues 3.1 por 10 a la menos 3. Inclinada hacia arriba. Aquí vamos a poner una flechita para que veamos aquí, ¿no? Inclinada hacia arriba, así. Pum. Baja, ¿no? A 2.6 por 10 a la menos 3. Y inclinada hacia abajo. Pues ahí pues sería lógico, ¿no? Pensar que hacia abajo va a fluir muchísimo más rápido, ¿verdad? 3.5 es un poquito más alta que la horizontal. Bueno, no sé si en esto que estamos viendo, esta aplicación, hay alguna observación. Realmente los ejercicios no son más complicados que esto. A lo mejor hay que sacar algún parámetro adicional de alguna variable diferente o escarbarle un poco en la igualdad de variables, pero bueno, en general yo creo que no debería ser un problema. Eh, y bueno, también nos preguntaba pues que revisemos o confirmemos cuál es eh, eh, qué régimen de flujo tenemos, ¿no?
verificar que el flujo a través de la tubería es laminar. Pues vamos a verificarlo, ¿no? ¿Se acuerdan cuál era la ecuación del número de Reynolds? Es laminar. Para esto pues necesitamos la ecuación del número de Reynolds. El número de Reynolds eran algo así como la densidad del fluido por la velocidad promedio por el diámetro hidráulico, en este caso como es cilíndrico, pues será el diámetro de la tubería, y entre la viscosidad. Entonces, tenemos tres datos de flujo volumétrico. ¿Cuál consideran que podemos utilizar para revisar si es un flujo laminar? Porque habría que determinar la velocidad, ¿no? Entonces la velocidad promedio es igual a flujo volumétrico sobre el área. El área ya también lo habíamos visto antes, ¿no? Solo, ¿cuál consideramos? ¿Qué flujo consideramos? ¿Qué opinan? El flujo volumétrico mayor. ¿Por qué? Porque pues si el mayor no es laminar, pues los otros, no, perdón, ¿cómo era? Bueno, am, si el mayor es laminar, pues los otros también, porque pues el flujo volumétrico es menor. Ok. A ver, algo más matemático. Ah, a ver cómo lo digo. Algo más matemático sería como que la velocidad promedio es directamente proporcional al flujo volumétrico, ¿no? Era lo que quería decir. Ándale, seguro que sí. Entonces, si Sí. consideramos el flujo volumétrico más alto, pues sería la velocidad promedio más alta. Y como el número de Reynolds es directamente proporcional a la velocidad, todos los otros volumétricos que sean menores, pues va a ser un número de Reynolds menor. Entonces, nos conviene ver el flujo volumétrico más alto para obtener la velocidad promedio más alto y sacar el Reynolds más alto, que debería de ser laminar, ¿no? Lo vamos a verificar. Entonces, ¿cuál Ujú. es el flujo volumétrico más alto? El de que va para abajo, ¿no? Entonces, 3.5386 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo sobre el área. ¿Cuál es el área? Eh, 1.963 por 10 a la menos 3, ¿verdad? 1.963 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. ¿Cuál sería esta velocidad promedio? Por favor, ayúdenme. Pues esto los quitamos directamente, ¿no? No los ocupamos. Sería algo así como 3.5386 entre 1.963. Ahí está. ¿Cuánto les dio? A mí me dio, esa sí la pude hacer, 1.80 metros por segundo, ¿no? A ver, confírmenme, si no, para quitarle las rayitas. Sí, está bien. Sí. Dale, pues, gracias.
Ahora, pues, revisemos el número de Reynolds. La densidad es de 808. La velocidad es de 1.802. El diámetro es de 0.05 metros entre 0.800. El número de Reynolds va a ser 888 por 1.82 por 0. Ok. ¿Cuánto te dio, perdona? 479. ¿Cuáles unidades entonces dijiste? Adimensional, muy bien, perfecto. Entonces, bien, pues entonces, como el número de Reynolds es menor que, ¿se acuerdan cuál era el rango en el que estaba el flujo laminar? 2300, ¿no? Ajá. Es laminar. Es flujo laminar. Era como que es muy laminar. Bueno, porque está pues, muy abajo de 2300. Claro, claro, sí, es muy laminar, llamémosle así, ¿no? ¿O cómo se podrá decir coloquialmente? Pues es que no puedes decir que es muy laminar, porque simplemente es flujo, la velocidad es baja, es de 1.8 metros por segundo, el diámetro es de 5 centímetros, no es un diámetro muy pequeño, ¿no? Es de 2 pulgadas, ¿no? Entonces, pues es un régimen aceptable, diría yo. Em, Les voy a encargar, vamos a hacer después una donde veamos regímenes más altos para que vean un poquito la diferencia. Pero bueno, hasta aquí comprobamos que los flujos en esas tres condiciones de tubería, horizontal y en ascendente 15 grados y descendente 15 grados, en todos ellos es el número de Reynolds o el más alto, el más alto, el valor más alto es de 100.0479 del número de Reynolds. Entonces, para los flujos más bajos, pues deberá estar menor que este rango de Reynolds, ¿no? Así de fácil. No sé si hasta aquí hubo alguna observación o alguna inquietud. Realmente es un ejercicio, pues, no muy complicado. Eh, no quiero espantarlos, pero los que vamos a ver las próximas sesiones van a estar un poquito más laboriosos, no complicados, más laboriosos. Pero en fin. Me faltaría un ejercicio más, el último ejercicio que les iba a proponer para el día de hoy, pero a lo mejor no lo alcanzamos a terminar. Entonces, si les parece bien, lo dejamos para la siguiente sesión. Y pues les dejo ese ejercicio para que lo vayan revisando. Y les voy a mandar unos ejercicios con... Les voy a mandar el compendio de problemas para este tema. Sería la parte del número de Reynolds, de este tipo de ejercicios de flujo. Y a lo mejor un par del tema que nos falta por ver. Entonces no se me desesperen. Si no encuentran las ecuaciones, las iremos viendo la próxima sesión. ¿De acuerdo? Ok, sí, de acuerdo. Pues muy bien, entonces pues vamos a concluir por el día de hoy. Les agradezco mucho su presencia. Y la idea, la siguiente sesión sería ver el problema que nos falta de aquí y hacer la práctica de las diferentes tuberías que podemos encontrar
cómo está el perfil de velocidades adentro de esas tuberías. Vamos a hacer varios escenarios con diferentes velocidades, que serían las que nos impactan directamente al número de Reynolds. Vamos a hacer por ahí un ejercicio a ver si encontramos y podemos sacar los vórtices que vimos en la sesión anterior. Y pues a ver si alcanzamos a avanzar un poquito más con la siguiente parte, ¿no? Les voy a enviar el ejercicio y mañana viernes estaría su evaluación disponible a partir de las 12 del tema anterior. Dígame. No tan comunes. Mira, hay bibliotecas en internet donde ya tienen pues las bases de datos eh, de algunos fluidos, ¿no? Gases, líquidos, mezclas también, y esas se pueden descargar. Eso es para fluidos estándar, pero también hay para cosas, en caso de que no tengamos información de algún fluido, también se pueden hacer pruebas y se pueden cargar los datos del fluido a mano. Se puede hacer. Eso es un poquito más avanzado, a lo mejor para los ejercicios que hagamos no lo vamos a hacer, pero te explico cómo lo podemos hacer y dónde puedes encontrar esas bibliotecas, no solamente para temas de fluidos, también para aceros, ¿no? Para aceros o para cosas estructurales, también puedes encontrar bibliotecas de diferentes materiales. Y esto, pues, por ejemplo, para cargarlo en la parte de elemento finito que están viendo también, ¿no? Para eso hay bibliotecas ya disponibles y se puede acceder a ellas. Muchas de ellas cobran porque descargue su información. Algunas cosas están gratis, pero algunas otras no. Solo para que lo tengas en consideración. Excelente. Bueno, pues si no hay ninguna otra observación, pues por aquí le dejamos y seguimos en contacto. Pues muchas gracias. Oigan, les iba a decir, no me fijé si me están subiendo súbanme las prácticas a la misma plataforma, ¿no? ¿Cómo? Oh. ¿Te las tenemos que enviar también por correo? ¿O solo a Classroom? Solo a Classroom, es que la verdad no me he fijado, porque ya ven que apenas los subieron. Ujú. Órale. No, ya vi que sí las ponen aquí. Perfecto. Pues nada, ya, solo porque no lo había visto, pero ya está. Aquí están los tres. Dice que Juan Pablo no ha entregado nada. ¿En serio? Sí, sí lo subí. Bueno, el primer reporte, el segundo es el que todavía no tuvo. Bueno, pues yo creo que ese va a Este, faltar. No te sí, preocupes, no te preocupes. Súbelo lo que sea posible. Sí, ya aquí aparece que el anterior ya está subido. Y del siguiente, pues solamente faltarías tú. Pero bueno, estaré ok, pendiente. sí, ¿De acuerdo? Pues nada, muchísimas gracias y seguimos atentos. ok, maestro. Muchas Muchas gracias. gracias, prof. Hasta luego. Igualmente. Buen día.